Bienvenidos a este nuevo programa de opiniones y entrevistas. Estamos esta vez con un invitado, todos son especiales en el sentido de la amistad, del aprecio y también del respeto pues, al pensamiento de cada invitado. Eso conversábamos un día con Jimmy Morales, que aquí venían todos y yo le dije también, Sammy va a estar en el programa. Y es ahora que tenemos aquí en el programa a Sammy Morales, hermano del expresidente Jimmy Morales. Así es. Y también nos acompaña Ronnie García. Bienvenido al programa, Sammy. Gracias, Byron. Gracias, Ronnie. Queremos que nos contes un poco acerca del partido, porque nosotros solo lo identificamos como FCN Nación. ¿Qué significa y qué es el partido FCN Nación? FCN Nación, Frente de Convergencia Nacional Nación, una redundancia, pero es la fusión del movimiento cívico que el presidente Jimmy Morales empezó en el 2011-12 más o menos, que tenía como nombre Nación, y el partido existente Frente de Convergencia Nacional. Cuando se fusionan, pues Jimmy tenía el deseo de que su proyecto no se perdiera, así que se le agrega el apellido a FCN, pues la palabra Nación. Así que es Frente de Convergencia Nacional, Nación. ¿Cómo es que toman ustedes la decisión de que Sammy Morales, hermano de Jimmy Morales, sea candidato presidencial de FCN Nación? De hecho, ni siquiera es que nosotros tomamos la decisión. Mi hermano no participó en esta decisión, sino que fui invitado por el partido, las bases del partido, y cuando me invitaron, la verdad, bueno, ya tenían candidato, yo no tengo intenciones de participar en política. Me dieron tiempo para pensarlo, lo pensé, lo analicé, lo platiqué con mis hijos, con mi esposa, busqué pues algunos amigos, incluidos pues algunos amigos que me dieron consejería espiritual para ver si valía la pena, si era el momento para hacerlo y si era prudente hacerlo. Entonces vino a mi mente una frase bíblica, un versículo bíblico que dice: muchos son los llamados, pocos los escogidos. Pues ya me llamaron, ahora solo falta que me escojan. Entonces, aquí estoy. Di el paso al frente y dije, bueno, hay que luchar por la nación. Y principalmente, hablando con mis hijos, me quedé reflexionando y llegué a la conclusión de que qué cara voy a tener en el futuro de decirle a mis hijos que no di la batalla por mi nación. Bueno, pues gracias, Byron, por la invitación nuevamente para estar acá en este programa. Bienvenido, Ronnie, Sammy. Estoy seguro que pues, nuestros televidentes pues, ya lo conocen desde hace muchos años, puesto que ha sido un personaje que tiene una gran trayectoria artística en el país. No obstante, pues su hermana llegó a ser presidente de la República. Y ahora pues es que ustedes se empiezan a involucrar en el tema político. Sin embargo, regularmente siempre luego de que hay un presidente, siempre quedan como que muy golpeados. La opinión pública, la prensa, y aún así usted decide participar nuevamente en este proceso electoral. Aún así acepto participar más que decidir, pero sí, en efecto, hay consecuencias de todas las decisiones y pelear por la nación deja consecuencias, y decidí que aún con esas consecuencias y con esos raspones y rozones valía la pena dar el paso al frente. ¿Y qué lo motiva, además del apoyo de su familia? ¿Qué más podría decirnos al respecto que lo pueda motivar? Yo creo que cuando leemos la Constitución y dice que para ser presidente de la República se requieren tener 40 años, ser ciudadano guatemalteco, estar en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, pues dice uno, bueno, entonces cualquiera puede ser presidente. Como en una ocasión con lo de las películas, alguien me dijo, si Nito y Neto hicieron películas, cualquiera puede hacer películas. Pero entonces nos damos cuenta que la responsabilidad ciudadana es de todos y que cuando se da la oportunidad de servir, pues uno debe
evaluar si es el momento, si uno tiene el deseo de pasar por los predicamentos que ya mencionaste previamente y si uno tiene las capacidades para hacerlo. Durante mi vida yo me he formado como empresario, la gente me conoce por la parte de la actuación, la parte de la comedia, la parte del espectáculo, pero yo me he formado académicamente en comunicaciones, estudié dentro y fuera del país, me gradué en Estados Unidos con una beca Fulbright del gobierno de Estados Unidos, elegido en su momento a pulso para poder ganar la beca, saqué una maestría en dirección de medios, pendiente del trabajo de graduación, y durante el gobierno de mi hermano cursé una maestría y me gradué de una maestría en gestión pública y gobierno. Aparte de eso, pude ver muy de cerca cómo funciona la gestión pública, la administración pública. Pude involucrarme y apoyar en muchos procesos ad honorem, porque todo mundo me buscaba, desde empresarios, personas particulares y el mismo cuerpo diplomático, me buscaban para acercarse y hacer gestiones con el presidente. Entonces, creo que entiendo bastante bien cómo funciona el Estado y entiendo una cosa mucho mejor, que uno debe rodearse de técnicos capaces y evitar a los políticos rapaces. Bueno, interesante. Sabemos que pues, Guatemala tiene una historia de más de 500 años. Hay muchos problemas que resolver. Un gobierno pues, no es suficiente, 4 años no son suficientes para poder solucionar problemas de, como repito, de 500 años. Pero ¿qué ejes serían los prioritarios que usted estaría tocando si en algún dado caso pues usted se convierte en el próximo presidente de la República? Partiendo de lo que acabas de decir, creo que me das la razón. 4 años no son suficientes para poder transformar las necesidades de un país, necesidades que se han formado a lo largo de muchas décadas o incluso muchos siglos, como lo mencionabas. Entonces, la continuidad de los planes de nación, de los planes de gobierno, de los procesos, de los programas es importante. Y una de las características que han tenido los presidentes y las presidencias del país, exceptuando la del presidente Jimmy Morales, es llegar y hacer borrón y cuenta nueva. Y allí creo que debo adentrar un poquito más. Incluso el gobierno actual llegó a descabezar todos los ministerios y todas las instituciones del Estado y a colocar a su gente para que empezara el proceso de la curva de aprendizaje y empezara a ejecutarlo. Cuando el presidente Jimmy Morales llegó, él llegó a ver qué había y qué estaba funcionando, porque recordemos que el Estado estaba recién saliendo, o mejor dicho, estaba en una debacle y las elecciones del 2015 fueron el respiro para esa debacle. El presidente Jimmy Morales vio qué había y logró administrar con la gente que venía, los técnicos que venían del gobierno anterior, y colocó solamente las cabezas que era necesario colocar, y aún ahí tendió puentes hacia todas las instituciones existentes, tendió puentes hacia la CICIG, tendió puentes hacia el Ministerio Público de Tel Maldana, tendió puentes hacia la comunidad internacional y a las potencias amigas para que ellos propusieran a los técnicos que ellos conocían y con quienes tenían relación para gobernar el país. Resultaron muchos de ellos despreciando la posibilidad de ser ministros de Estado y demostrándole al pueblo que muchos prefieren ser servidumbre de extranjeros. Y a ese respecto, creo que tenemos una gran posibilidad de construir y darle continuidad a los aciertos de todas las administraciones anteriores, porque tenemos que entender que la posibilidad de construir una nación fuerte radica en la visión a largo plazo. Las grandes potencias saben dónde van a estar en 100 años y lo más interesante es saben cómo les vamos a servir en 100 años. Tenemos que empezar a tener una postura distinta y tenemos que empezar a pensar cómo vamos a cooperar con ellos y ellos con nosotros en 100 años. Seamos pequeños o no, tenemos nuestras virtudes y nuestras fortalezas. Nuestra ubicación y nuestros recursos naturales son parte de ellas. Nuestra gente, por supuesto. Entonces tenemos que empezar a sentirnos como una gran nación. Tenemos que empezar a sentirnos orgullosos de lo que somos. Tenemos que superar la baja autoestima que sufre el guatemalteco y tenemos que empezar a rodearnos y a codearnos con las grandes naciones y con las naciones vecinas y con las naciones amigas de tú a tú.
qué es lo que podemos dar y qué es lo que podemos recibir, qué es lo que necesitamos recibir y llegar a acuerdos que nos permitan estar en una situación más justa en esos acuerdos de cooperación. Ahorita cuando estaba disertando y respondiendo a la pregunta que se le acaba de hacer, pues hablaba de que parte de la propuesta que se tiene como gobierno, o la que estás proponiendo, es el tema de un borrón y cuenta nueva. No hacer el borrón y cuenta nueva. Al contrario, salir del borrón y cuenta nueva. Tenemos que enfocarnos en 4 ejes, que me preguntaste eso y no lo contesté. Nuestros 4 ejes son fáciles y son básicos, y todo el mundo habla de ellos, pero poco se hace al respecto. De hecho, nuestra propuesta se llama S con doble S, Educación, Salud, Seguridad y Oportunidad. Educación para la oportunidad. Educar niños y jóvenes que salgan a la calle como emprendedores y empresarios y no a buscar trabajo como operadores o como trabajadores. Tenemos que cambiar la mentalidad del guatemalteco. Tenemos el 70% de los jóvenes de nuestra población en la informalidad, en el emprendimiento. Y la necesidad es la que hace que seamos emprendedores, pero necesitamos dar el paso adelante y capacitar a nuestra gente, formar a nuestra gente dentro y fuera de las aulas para que se conviertan en empresarios. Eso es en la parte de educación, utilizar tecnologías. De hecho, somos los únicos que han hablado de la educación bilingüe, cosa que ya se le olvidó a todo mundo, y está en ley que sea una educación bilingüe, pero ante la imposibilidad de hacerlo, pues simplemente se han hecho los locos y ya no hablan al respecto. A ese respecto, nosotros tenemos una propuesta clara: agarrar los mejores materiales didácticos y educativos del mundo, hechos por Khan Academy o por cualquier otro, gestionarlos, doblarlos a cada una de las lenguas mayas, xinca y garífuna, y no solamente nos va a permitir que en las escuelas y en los salones de clase los chicos puedan tener los mejores contenidos del mundo, doblados con pertinencia cultural, respetando nuestros valores, nuestros principios y nuestra idiosincrasia, y recibir sus contenidos en su idioma materno, sino que si le dan un clic al control remoto los puedan escuchar en inglés. Y por supuesto los van a discutir en la clase con su maestro y con sus compañeros en idioma español. Eso nos abre las posibilidades de respetar la pertinencia cultural, respetar la educación bilingüe y dar un paso adelante o un salto cuántico, como lo dijo en su momento el doctor Suger. Eso es en la parte de educación. En la parte de salud, ¿por qué hablo tanto yo de injerencia y por qué nos quejamos tanto de la injerencia? Porque la injerencia de los años 90 nos hizo perder el primer nivel de atención en salud. Nos vinieron a decir, no, ustedes no pueden. ¿Saben qué? Tercericen, denle el dinero a las ONGs. Entonces vino el programa de extensión de cobertura y le empezamos a dar la plata a las ONGs. ¿Y qué hicieron las ONGs? Algunas se quedaron con el pisto en las bolsas, otros compraron su Land Cruiser e hicieron un bonito turismo regional y rural, y otros simplemente adoctrinaron en teorías y doctrinas distintas a nuestra idiosincrasia, a nuestra población. Y la educación, la salud preventiva se quedó en el olvido. Tenemos que recuperar la salud preventiva, apoyándonos en principio con el técnico rural en salud, fortaleciendo al técnico rural en salud, que si el técnico rural en salud está capacitado y dotado de la tecnología, nos puede capturar toda la data que no tenemos, la data que necesitamos para hacer las estadísticas y las proyecciones. La data básica, talla y peso de los niños. Esa es la data básica y no la tenemos. Luego, fortalecer los centros y puestos de salud. Luego, fortalecer el nivel intermedio, que son los CAPS, los Centros de Atención Permanente, y los CAIMIS, los Centros de Atención Integral Materno-Infantil. Porque si no atendemos eso, no importa qué hagamos con los hospitales, no importa cuántos hospitales construyamos, todos van a colapsar, porque estamos ahorita enfocados en una salud asistencial o curativa y olvidamos la preventiva. Siempre en salud y que se amarra con agricultura y con economía, tenemos que trabajar agua y saneamiento. Si no trabajamos agua y saneamiento, no importa cuánta comida tengan nuestros niños, no saldremos de la desnutrición crónica, porque todo alimento que consuman lo van a desechar con una diarrea. Necesitamos enfocarnos en agua y saneamiento, y lo hicimos en el gobierno de FCN, destinando todo el recurso de los consejos de desarrollo a agua y saneamiento. Este gobierno cambió las reglas y parte de ese recurso otra vez se fue
para que las municipalidades puedan trabajar embellecimiento electoral para poder cambiar la callecita y el parquecito y darle vuelta a los adoquines. Tenemos que ser coherentes con nuestras necesidades y con la inversión del presupuesto. Eso es en la parte de salud. En seguridad tenemos que atajar de frente los problemas serios de la población, las extorsiones. Y es interesante que en las extorsiones nuestras autoridades y todos nuestros cuerpos de inteligencia sepan dónde están los cabecillas de las bandas de extorsión y están metidos presos y siguen operando. Y no importa qué hagamos, van a seguir operando porque hay que reformar la ley y el sistema penitenciario. Pero se puede hacer algo inmediatamente. Hay que construir celdas de aislamiento para poner a estas personas a la sombra y a pan y agua y que no vean la luz del sol hasta que cesen las extorsiones en la calle. Por supuesto hay que construir cárceles, pero eso tomará tiempo. Hay que tomar acciones inmediatas. Hay que equipar y fortalecer a la Policía Nacional Civil. Hay que construir más estaciones y subestaciones. FCN comenzó el proceso y en Quetzaltenango se construyeron 2 megaestaciones que tienen capacidad para albergar a más de 600 agentes de la Policía Nacional y más de 60 patrullas. Una está en Quetzaltenango y la otra en Coatepeque. Pero tenemos subestaciones en el país que son casas alquiladas a un funcionario y en esa casita viven 60 policías, durmiendo en la misma colchoneta 3 o 4 de ellos, con casas llenas de pulgas y chinches. Eso hay que hacer en la parte de seguridad, fortalecer el sistema de seguridad del país, transformar el sistema penitenciario, pero dignificar al policía. Planteamos también la creación de la Escuela Politécnica Policial. ¿Por qué? Porque una academia de policía con cursos de 11 meses, ¿qué tipo de policía nos va a sacar? No estoy dudando de sus capacidades, ni de su buena intención, ni de su integridad, aunque la policía es una institución altamente infiltrable. Pero si no tenemos una mística dentro de los oficiales de la policía, no vamos a transformar la policía, no importa cuántos procesos de transformación le metamos. Así que está la creación de la Escuela Politécnica Policial. Y luego, en la parte de economía, ahí tenemos que entrarle a la infraestructura vial del país. No podemos mejorar exportaciones, no podemos mejorar productividad, no podemos mejorar conectividad o competitividad si no tenemos conectividad. Necesitamos carreteras de calidad, aunque sean de terracería, pero transitables todo el año para que el producto pueda salir del lugar más remoto del país y no dependa el pequeño agricultor de los coyotes que llegan a comprar al precio que se les da la gana. Y finalmente, pues tenemos que fortalecer el turismo. Y siempre en la parte de economía tenemos un proyecto interesante, que es un proyecto ambicioso y es un proyecto social con el componente económico. 80,000 becas de empleo para jóvenes. ¿Qué son las becas de empleo? Hay un programa que se llama Mi Primer Empleo, que son 500 becas al año por 500 meses, por 5 meses. Eso es ridículo, porque en 5 meses, ¿qué hace el joven con esa plata? Nada, ni gana experiencia, ni termina trabajando, pero las 80,000 becas pretenden incrementar la capacidad de las personas y la cantidad de personas contratadas, porque estos jóvenes, el Estado les paga la mitad del salario, la empresa la otra mitad, y es un estímulo económico directo a la pequeña y mediana empresa para mejorar su productividad y de esa manera pues recuperar esa plata que invertimos, que son 1.500 millones de quetzales en esas 80,000 becas, se retorna en pago de impuestos y en un incremento en el Producto Interno Bruto. Tenemos claro qué se debe hacer, qué necesitamos hacer y lo tenemos claro porque le estamos dando continuidad a proyectos, programas y procesos enfocados en un plan de nación que arrancó con el CATUM 2032, pero que ha tomado forma y se le han incrementado conceptos como, por ejemplo, la propuesta de la iniciativa privada de Guatemala no se detiene, que tiene una interesante propuesta en el incremento a la inversión en infraestructura estratégica en el país, cosa que no tenemos que olvidar y no compite ni hay colisión alguna con un plan de nación, al contrario, se complementan. Bueno, pues gracias, Sammy, por estarnos ampliando ya al respecto, hablar un poco de los ejes principales que se van a estar tocando en el próximo gobierno si llega a la presidencia. Pues el tiempo es bastante corto. Vamos a hacer un pequeño corte en este momento. Les invitamos a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales, en nuestra aplicación móvil en el teléfono y que también puedan sintonizarnos en el canal de televisión. En pantalla pues les van a estar apareciendo ahí en nuestras redes sociales.
David, somos Red Informativa Nacional. Por supuesto, Silvia, por Más TV, y en estas elecciones 2023 les tendremos bien informados por unas elecciones en paz. Estamos conversando con Sammy Morales, quien es candidato a la presidencia de la República por el partido FSN Nación. Sammy nos hablaba un poco sobre la importancia de la continuidad. Sin embargo, la realidad guatemalteca nos da otros parámetros para evaluar a los gobiernos y no tan bien. Porque, por ejemplo, el último cuadro del Banco Mundial sobre pobreza ubica ya a Guatemala por debajo de Haití. Y es una estadística del 2022. Esa continuidad, pues aparentemente no funciona, porque si los indicadores de Guatemala son con más rezago que otros países de América Latina y el Caribe, quiere decir que las cosas no están funcionando. De Guatemala se van aproximadamente entre 800 y 1000 guatemaltecos al día, debido a que la realidad socioeconómica tampoco les da los satisfactores necesarios para poder quedarse en el país. No hay oportunidades de empleo, la educación es muy deficiente, no hay desarrollo en el área rural, los caminos rurales están abandonados, no hay inversión pública, el 30% de la población no tiene energía eléctrica. Y esa realidad, ¿cómo es posible afrontarla con base en el planteamiento de que hay que hacer lo bueno de los gobiernos si eso bueno no se palpa? De hecho, lo que estás diciendo fortalece mi tesis, porque básicamente dijiste que lo que hemos hecho no ha funcionado y lo que hemos hecho es evitar la continuidad de un plan de nación definido. Hablemos, por ejemplo, de lo que se hizo en el gobierno de FSN Nación. Ya les comenté que lo que se hizo es utilizar a los técnicos que venían de atrás, porque los técnicos podían ejecutar, sabían cómo ejecutar. ¿Qué fue lo que impidió la ejecución de FSN en los primeros 2 años de gobierno? Que todo, absolutamente todo, era pecado y nadie quería firmar un documento. ¿Por qué? Porque la CICIG y el Ministerio Público de Tel Maldana tenían a todo mundo, pero temeroso, de a todo mundo los tenían de rodillas y nadie quería firmar un papel. Y si no, veamos lo que pasó con el caso Ixpisa, donde murieron guatemaltecos que jamás tocaron un centavo porque fueron acusados injustamente. Ahí está la muerte del doctor Jesús Oliva, está el encarcelamiento injusto de las enfermeras. ¿Por qué? Porque vinieron a trastocar nuestra justicia. Y por eso vuelvo a decir, la injerencia es un terrible error y es un terrible peligro y no debemos permitirlo nunca más. Entonces regreso. Lo que no hemos hecho es darle continuidad, pero en el gobierno del presidente Jimmy Morales se trabajaron más de 6,000 kilómetros carreteros dentro de los 15,000 que hay en el país. Se construyeron 400 kilómetros nuevos de asfalto, incluidos los libramientos. 400 kilómetros nuevos de asfalto. ¿Cuántos kilómetros nuevos de asfalto ha hecho este gobierno con más presupuesto? Ninguno. Se le dio mantenimiento y reposición de la carpeta asfáltica a casi 1,700 kilómetros de carretera, con la mitad del presupuesto que hay ahorita. Se trabajaron casi entre 4,000, 6,000 kilómetros de terracería a través de caminos y a través del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y esas carreteras hay que ampliarlas, esos caminos hay que ampliarlos y hay que convertirlos en asfalto, porque las carreteras son desarrollo. Y decía el presidente Portillo, es que el asfalto no se come, pero contestó Mechito, pero si no hay asfalto uno come mal. Entonces,
El asfalto acerca carreteras, las carreteras acercan el desarrollo, acercan los hospitales, acercan los mercados, acercan la posibilidad de sacar el producto. Entonces tenemos que llevar carreteras a todo el país. Tenemos que hacer que las cosas funcionen, pero tenemos que darle continuidad a un plan de nación. En el gobierno del presidente Jimmy Morales, el kilómetro de reposición se bajó a 2.5 millones de quetzales porque venía de 4 millones de quetzales en el gobierno patriota y anda por 5 millones otra vez. Tenemos que darle continuidad a las buenas prácticas y tenemos que aprender a planificar a futuro. Y una cosa interesante, no digo que no haya pobreza, hay pobreza y hay que atacarla, pero hay pobreza porque no nos han dejado desarrollar nuestro plan de nación. ¿Y por qué no nos han dejado desarrollar nuestro plan de nación? Ya les conté lo que pasó con el primer nivel de atención en salud. ¿Será que fue a propósito? ¿Será que planificaron nuestro fracaso y que ellos se metieron simple y sencillamente para justificar su presencia en el país? ¿Por qué tenemos tantas misiones de Naciones Unidas metidas acá y todas hablan mal de Guatemala y cada vez que presentan sus informes? No, Guatemala está mal, Guatemala está mal. Porque así justifican su chance, así justifican cómo ellos van a vivir y cómo ellos tienen garantizado su trabajo en Guatemala para 5, 10, 20 años. Señores, veamos la realidad y seamos un poquito orgullosos guatemaltecos, no nos dejamos mangonear. Recibamos el apoyo, recibamos la cooperación de frente y devolvamos lo que nosotros podemos cooperar, porque no significa que seamos mendigos o que necesitemos limosnas. Somos un país que tiene mucho que ofrecer y en la medida que nos veamos así, vamos a transformar no solamente Guatemala, sino que vamos a transformar el mundo. ¿Por dónde tienen que pasar las mercaderías y las mercancías del Atlántico al Pacífico, del Pacífico al Atlántico? El canal de Panamá ya no se da abasto. Urge generar más pasos, el paso seco, muchas cosas que podemos hacer. Y como lo dijo Bukele, si Centroamérica se une, sin invertir un solo centavo más, seríamos la cuarta o la quinta potencia económica latinoamericana. Somos una gran potencia. Lo único que nos han vendido que no somos y no valemos para que otros se aprovechen de lo que tenemos y de lo que somos. Así bueno, que, hablando de pasos secos, Guatemala tiene 60 años de tener un corredor seco que va del Pacífico al Atlántico. Sin embargo, está tirado. porque no hay continuidad y nuevamente me das la razón. ¿Qué pasa cuando viene un nuevo gobierno? ¿O qué pasa cuando viene una nueva visión? Porque los proyectos... no, eso lo empezó el presidente Morales, hay que hacerlo otra vez. Veamos, miren pues, aquí tenemos un caso palpable y de actualidad. El decreto que se debe decretar en el Congreso de la República para legislar el indulto presidencial. Nuestra bancada hizo la propuesta de ley, ya iba en segunda lectura, pero como había que meter otra, vino el Ejecutivo y metió otra y sacaron la nuestra, porque todos se quieren llevar el mérito y el crédito de las cosas. Tenemos que aprender, y lo dijo el presidente Ronald Reagan, a veces, si quieres que las cosas se hagan, tienes que estar dispuesto a que alguien más se lleve el crédito. Guatemala necesita esa ley, Guatemala necesita el paso seco, pero como todos se quieren llevar el crédito y todos quieren meter las manos en un proyecto para ver qué sacan, porque es parte de la corrupción. Otros dos ejemplos importantes, Libramiento de Barberena y Libramiento de Chimaltenango, abandonados por gobiernos. Uno iba para Barberena y uno miraba el cruce, para ahí sería el Libramiento, y se iba a meter una Barberena a quedarse parado 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Pero el presidente Jimmy Morales dijo, eso hay que hacerlo y hay que terminarlo. Lo empezó quien no haya empezado, hay que terminarlo. Bueno, eso del libramiento de Barberena, hay que reconocerle al gobierno de Jimmy Morales. Y el de Chimaltenango también. Pero la realidad guatemalteca, otra vez, ese libramiento tiene 13 kilómetros y tardó en terminarse 15 años. Claro, y el presidente Morales terminó en 1 año y medio. ¿Qué significa? Que se necesita voluntad política y continuidad. El libramiento de Chimaltenango empezó con la UNE. ¿Y cómo lo recibió el presidente Jimmy Morales? Con 8% de avance. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente o hay intereses o no hay voluntad. Y en el caso del gobierno FCN 2016-2020, la historia va a juzgarlo, y pienso yo que empieza a juzgarse de esta manera. Pudimos haber hecho muchísimo más. Sin embargo, la injerencia,
los señores de la CICIG Naciones Unidas, la señora Telma Aldana y todos los demás que se pusieron de rodillas y de servidumbre de extranjeros, impidieron que muchas otras cosas se realizaran. La continuidad. El presidente Jimmy Morales diseñó las escuelas de la reforma. El presidente Yamatei las está haciendo. Le dio continuidad a algo que era bonito. Qué bueno que lo hizo. Y qué bueno que los funcionarios que se quedaron ahí en el ministerio pudieron hacerlo. Pero es importante que estemos dispuestos a lo que decía antes, que si las cosas se deben hacer, estemos dispuestos a que el crédito se los lleve a alguien más. Pero regreso al inicio de este momento. No hemos tenido continuidad, por eso no hemos podido realizar más cosas. Tenemos que darle continuidad y no a las personas, a un plan de nación donde todos los guatemaltecos, ciudadanía, periodistas, medios de comunicación y servidores públicos políticos estemos dispuestos a caminar hacia adelante. Bueno, hace un momento pues hablabas de algo importante, que era el tema de la infraestructura vial. Yo creo que para que un país se desarrolle, definitivamente es necesario tener una buena infraestructura vial para poder transportar productos, Claro. poder comerciar, bueno, un sinfín de cosas que la infraestructura vial pues nos ayuda mucho como nación. No obstante, pues también tocaste el tema del libramiento de Chimaltenango, que hoy por hoy pues sigue siendo un tema bastante controversial. Y qué bueno. Aún está ahí, no se ha logrado reparar. ¿Pero de qué manera se va a poder buscar que se pueda procurar que las obras se hagan bien? Porque hoy por hoy lo que se está haciendo es de que todos se tiran, como dicen el buen Chapín, la chibolita, y nadie asume como que algún tipo de responsabilidad. Y ahí está el libramiento, que si bien es cierto, pues se abrió el paso. Hoy en día todavía muchas personas lo usamos y la verdad sirve bastante, pero es una obra que no está terminada y a cada rato pues están ahí tratando de repararla y eso le causa más costos al Estado. Seamos honestos. ¿Cuántos derrumbes hay al año en Guatemala? Bueno, no sé, no te sabría decir. Ok, y sos periodista. O sea, ¿cuántos derrumbes hay al año en Guatemala? Tenemos el derrumbe de Santa Rosa de Lima, que todavía no lo han podido levantar. 500 metros de derrumbe, con pérdidas humanas. Tenemos el derrumbe de la VAS, Vía Alterna del Sur, libramiento privado, que conecta Vía Canales con Carretera El Salvador. Un derrumbe que lleva más de 2 meses y no lo han terminado de levantar y tapó 2 carriles. Tenemos en la CA9, que es la que conecta la capital con Puerto Barrios, con derrumbes, más de 100 derrumbes en esa carretera, una autopista que está construyendo China-Taiwán. Y ellos tienen tecnología y saben hacer las cosas. Tenemos derrumbes en toda Guatemala y en el libramiento de Chimaltenango hay un tramo, kilómetro 61, donde hay un área de más o menos 60, 70 metros, donde hay constantes derrumbes porque hay un talud de 60 metros de alto. Pero, ¿a dónde voy? El libramiento privado, Vía Alterna del Sur, de la VAS, y el libramiento de Chimaltenango los hizo la misma empresa, CONASA. Cuando en tu casa, si contratas a un albañil y un muro se cae, lo dejas ahí tirado 4 años, fíjense que el albañil que vino lo hizo mal, miren cómo está. Fíjense, ¿saben qué? El albañil de hace 4 años, miren, señores, han pasado 4 años, ¿qué ha hecho este gobierno? Hay que repararlo, si está mal hay que repararlo. No, hay que recordar que fue Jimmy, y qué bueno porque ahora saben que Jimmy hizo los libramientos. Pero no, pasaron 20 años, fíjense que el libramiento que hizo Jimmy, la montaña se volvió a caer. No, señores, hombre, tomemos responsabilidad y démosle continuidad a las cosas. Si el gobierno ha tenido 4 años, que ejecute la fianza. Ejecutar la fianza significa que la empresa se hace responsable, el Estado le cobra al banco lo que costó la obra y la empresa mira qué hace. Eso es ejecutar la fianza y eso es tener responsabilidad y tener valor para hacer las cosas. Hay que pedir que compongan la carretera. Señores de CONASA, compongan lo que hicieron mal, pero 4 años. Y les anticipo, esa carretera se va a inundar y van a salir otra vez algunos periodistas que ya lo hicieron con sus trajes de playa. ¿Y por qué se va a inundar? Porque ustedes también lo anunciaron. Se taponeó los drenajes de la autopista, lo taponearon supuestamente algunos vecinos porque estaban protestando porque les dejaron los drenajes a la orilla de calle. ¿Quién tiene que componer eso? La empresa. Y si no lo compone, se va a volver a inundar porque nadie se ha hecho responsable de la obra. Y cuando se inunde, recuerden que es
porque no se le dio continuidad, porque no se exigió que se reparara, porque se sigue permitiendo que las cosas sucedan. Guatemaltecos, no nos dejemos dar atol con el dedo, ni el vasito de leche que está ofreciendo la señora de la UNE. Quitemos nosotros la corrupción del camino y pongamos nosotros un poquito de nuestra parte para analizar las cosas. Hablando de corrupción, Sammy, dos presidentes vecinos, el de México y el de El Salvador, han dicho una cosa, ambos presidentes han dicho que cuando no se roba, se puede hacer. Y en los dos casos se están haciendo cosas. Pero en Guatemala no se hace porque se roba. ¿Será esa la razón? Vos estuviste en gobierno y vos sabrás qué es lo que sucede. Y yo les hablaba hace un momento de que con la mitad del presupuesto que tiene este gobierno, el gobierno de FCN Nación hizo mucho más. Y yo creo que tiene razón. ¿Será que ahora no se roba? Yo espero que no. Pareciera y los indicios dicen que hay corrupción, hay que señalarla, hay que denunciarla y nadie debe callar. Una cosa importante, el presupuesto alcanza si no se roba, es una frase, pero tenemos que entender que el presupuesto de Guatemala es insuficiente para todas las demandas que tiene. Comparémoslo con Costa Rica. El presupuesto de Costa Rica es muy similar al presupuesto de Guatemala, con 1/3 de la población de Guatemala. Sin la multiculturalidad y multietnicidad de Guatemala, sin las grandes diferencias que hay en Guatemala. Pero tenemos también en Guatemala un 70-80% de la población en la informalidad. Tenemos que ayudar a esos emprendedores, a esos guatemaltecos que están en informalidad, a que logren llegar a la formalidad. Hay muchos de ellos que están en situación de pobreza y hay pobreza extrema. Hay que ayudarlos a que puedan generar, a que pueda haber oportunidades. Hay que pensar fuera de la caja. Hay que generar la posibilidad de que haya ingresos diferenciados para que donde hay alta pobreza pueda haber trabajo y pueda haber la posibilidad de que generen ingresos. Porque una persona que está viviendo con $2 al día, si logramos que suba ese ingreso a por lo menos quizá no el salario mínimo, pero que tenga opción de tener o trabajo tiempo parcial, que creo que ya estamos con eso, o por lo menos alguna opción de ingreso, pero todos se oponen. ¿Cómo combatirías la corrupción? La corrupción se combate de varias formas. Primero, tenemos que generar transparencia en los procesos. Segundo, tenemos que quitarle discrecionalidad al funcionario. Mencionaba el vasito de leche porque me molesta mucho que alguien proponga algo tan inútil como un vaso de leche. Y no el vaso de leche per se, sino que la compra de un funcionario de un bien para repartirlo a la población. Si un funcionario compra la leche, tiene que almacenarla, tiene que transportarla, tiene que llevarla, y todo el dinero que debía llegarle a los niños se va a gastar en logística, y esa logística la van a dar corruptos políticos o empresarios amigos también, que también son corruptos, porque tanto es corrupto el que da como el que recibe. Entonces, tenemos que quitarle discrecionalidad al funcionario y hacer que ese dinero llegue al pueblo. Y en el caso del vasito de leche o la champurrada o la tortilla, se logró ya hacer que se democratizara el gasto público, dándole dinero directamente a las organizaciones de padres de familia para que no haya bodega ni transporte de políticos, sino que el dinero se gaste en la comunidad y se dinamice la economía local. Actualmente lo siguen recibiendo los padres de familia. Correcto, pero la señora que está ofreciendo el vaso de leche, eso es lo que estoy criticando. Bueno, de ofrecimientos, todos los candidatos están ofreciendo cosas. De todo. De todo, y la verdad que hay muchos ofrecimientos, la verdad que dan risa, pues. Es cierto. Ahí hay un candidato que está ofreciéndole a cada mujer 5,000 quetzales. Imagínate, ya hay unos que se quieren cambiar de sexo para recibir los 5,000 quetzales. Hay otros que están ofreciendo darle una tablet a todos los estudiantes cuando en el 30% de las aldeas y del territorio no hay luz eléctrica y no sé cómo lo harían para cargar las tablets los estudiantes. Es complicado. Es que queremos replicar otras realidades. El Salvador aunque está a la par nuestra, sí, es otra realidad. Hablaba de Costa Rica. El Salvador tampoco tiene la multiculturalidad que tiene Guatemala.
tampoco tiene la extensión territorial de Guatemala, tampoco tiene la orografía o topografía de Guatemala, tampoco tiene las necesidades de Guatemala. Entonces, son cosas distintas y tenemos que entender que cada país tiene que resolver y tiene que diseñar sus propias soluciones. Bueno, pero, por ejemplo, Taiwán. Taiwán es del tamaño del Petén. Sin embargo, jamás podríamos comparar el desarrollo de Taiwán con el de Guatemala. Y ellos lo lograron en menos de 30 años. Por supuesto, ¿qué capitales llegaron a Taiwán y cuál es el uso o cuál es el rol de Taiwán en la seguridad mundial y por qué esa inversión? Entendamos que nosotros podremos tener lo mismo, pero tenemos que tener la capacidad y las agallas de negociar de esa forma. Tenemos una posición privilegiada ante la potencia mundial, entonces aprovechemos esa posición y negociamos. Porque yo le he pedido, yo personalmente, tanto a Taiwán como a Estados Unidos, traigan empresas, pongan empresas, queremos trabajo, ayúdenos a hacer caminos, pero lo que nos mandan son ONGs para que vengan a decirnos que estamos mal y para que ellas ejecuten el dinero de la cooperación. Entonces, el problema no son las ONGs, el problema son los gobiernos. El 25% del presupuesto del país se va en corrupción. Pero vos hiciste gobierno, entonces... Yo no hice gobierno. Si yo hiciera gobierno, en 2 años cambio el país. No hice gobierno. ¿Cuál fue tu cargo? Yo fui apenas un vocero de la Secretaría de Comunicación. Pero esos no son puestos decisorios. Las decisiones se toman desde otros niveles. Bueno, entonces, con mayor razón. ¿Cuántos años han pasado y debieras estar peleando por hacer gobierno? Pues yo creo que desde la perspectiva periodística se puede hacer crítica y se puede hacer análisis que deben de tomar en cuenta los candidatos si de verdad quieren hacer algo. Pero lo que sí se observa, bueno, lo que yo he observado toda mi vida es que en Guatemala hay una continuidad de gobiernos, pero nada cambia. No, jamás ha habido continuidad de gobiernos, al contrario. El gran problema que tenemos es que nos han desarticulado a tal punto que no hay continuidad de proyectos ni de gobiernos. Es más, se sataniza sistemáticamente al gobierno de turno para evitar que haya continuidad. Y lo que tenemos que hacer es fortalecer... Pero son las realidades, Solo déjame terminar esta idea. Tenemos que generar las condiciones desde todos los sectores para fortalecer las instituciones políticas y que tengamos partidos políticos institucionalizados y no taxis que den jalón. Fíjense que hemos hablado toda la vida de que los partidos políticos son vehículos electorales, al extremo que en esta contienda un candidato se dio el lujo de decir que había pedido jalón y un candidato que tenía potencial, pero él solito destruyó la reputación de un partido diciendo que había pedido jalón y el que pide jalón no sabe con quién se sube y en cualquier esquina lo bajan. Entonces tenemos que generar instituciones políticas serias y sólidas, demócratas y republicanos. Ese es un ejemplo. Pero tenemos que generar esa solidez. Si no lo hacemos, y que eso es continuidad y alternancia del poder, que son 2 principios republicanos. Entonces tenemos que trabajar en eso. De lo contrario, vamos a seguir improvisando toda la vida. Bueno, ese es el problema. Sí, yo creo que estamos de acuerdo en algo y es en el tema de la institucionalidad de los partidos políticos, que aquí en Guatemala pues no existen instituciones como tales, ¿verdad? Son pocos partidos que tienen una trayectoria bastante amplia y pues a lo largo del mundo pues vemos solo partidos como el Republicano, el Demócrata o el PRI en México, que pues sí tienen una verdadera institucionalidad y que eso también pues les permite desarrollar proyectos a mediano y largo plazo. Claro. Que se terminan gobernando. Sin embargo, pues si hablamos de que la continuidad de las cosas buenas debería de replicarse, yo le lanzo la última consulta, antes de terminar el programa. Estamos hablando de que el gobierno suyo sería un gobierno de Jimmy Morales 2.0, por así decirlo. No hay 2 gotas de agua iguales. Y yo soy Sammy Morales, yo soy Samuel Morales y estoy listo para ser presidente de esta gran nación. Yo sé cuáles son las necesidades, sé cuáles son los caminos a tomar. Me he rodeado de técnicos capaces para no rodearme de políticos rapaces. Creo que debemos darle continuidad a todos los programas, planes y procesos. No habrá 2 gobiernos iguales. Y bueno,
con las virtudes, con las luces y sombras que tuvo el gobierno del presidente Jimmy Morales, el mío, será el gobierno de Sammy Morales y el gobierno de la gente, donde podremos platicar, donde podremos discutir, que entiendo que una de las grandes debilidades del presidente Jimmy Morales fue su comunicación con la prensa, su comunicación hacia la población. Y hay un principio en política que dice que gobernar es comunicar. Yo necesito de la prensa, necesito de mis colegas comunicadores, de mis colegas periodistas, para que juntos comuniquemos no solamente lo que hace el gobierno, porque lo que hace el gobierno es su obligación. Por supuesto hay que comunicarlo para que la gente sepa cómo se gastó la plata, pero tenemos que comunicar positivismo, tenemos que comunicar hacia dónde vamos, tenemos que contagiar al guatemalteco de una autoestima propia, de identidad, para que podamos caminar juntos y no estemos sin saber a dónde vamos. Tenemos que compartir visión y para compartir visión tenemos que comunicarla. Respondiendo nuevamente a tu pregunta, no hay dos gotas iguales y el gobierno del presidente Jimmy Morales fue el gobierno del presidente Jimmy Morales. El mío será el gobierno de Sammy Morales, Samuel Morales, un hombre nacionalista y un hombre de nación. Bueno, nosotros no estamos juzgando a Jimmy Morales ni a su administración. Cuando hablamos de que la continuidad no da resultados, pues sí hablamos de todos los gobiernos en general, no de uno ni de dos. Yo creo que en general los gobiernos de Guatemala pues no realizan obra pública trascendente, ¿verdad? Administran la cosa pública, pero obra trascendente no tienen, ¿verdad? Y eso pues está demostrado en la obra pública que se hace. Es una obra pública, digamos, intrascendente, normal. Los caminos igual, las pistas son las mismas, la educación peor, la salud igual, y así por el estilo. Si uno sigue juzgando la realidad guatemalteca, uno se va a encontrar con que el país no cambia. Y eso creo yo que es lo que se censura, lo que se critica. Y el referente no es solo Jimmy Morales, por supuesto. No, yo no hablaba de eso, yo hablaba de que no ha habido continuidad, o sea, que tenemos una divergencia de criterios. Según tu criterio ha habido continuidad, según el mío no, porque es evidente que ni ha habido continuidad de partidos gobernando, ni se le ha dado continuidad a los proyectos y a los programas y a los planes. Si se le hubiera dado continuidad, no hubiese tanta obra abandonada, como lo eran los libramientos que se terminaron, como lo eran los aeródromos que en el gobierno de FCN Nación se recuperaron. El aeródromo de Quetzaltenango, que había hasta vacas pastando en la pista, el aeródromo de Retaluleu, el aeródromo de Puerto Barrios y la repotenciación del aeródromo de la pista de aquí del puerto de San José. Si se le da continuidad a la obra, a los planes, a los procesos, definitivamente las cosas van a avanzar. Veamos, por ejemplo, ahorita mi triste y tricentenaria Universidad de San Carlos. Vean las fotografías de cómo está después de esa toma, de esa usurpación del territorio universitario y del abandono, la falta de mantenimiento, la falta de seguimiento a darle mantenimiento a los jardines. Miren cómo están. Entonces, ese es un claro ejemplo. Cuando las cosas se dejan de atender, se arruinan. Las escuelas, en el gobierno del presidente Jimmy Morales, se le dio mantenimiento a través de las organizaciones de padres de familia a más de 3,000 escuelas, pero son más de 30,000. Hay que darles mantenimiento constantemente y cuando terminemos la vuelta hay que empezar con la primera. De lo contrario van a parar y se van a ver cómo se mira mi triste y tricentenaria Universidad de San Carlos ahorita. Si no se le da seguimiento y continuidad a las cosas no funcionan. Bueno, entre paréntesis hay que decir que la causa principal ahí es la elección fraudulenta de un rector. Elección fraudulenta o no, el efecto no tiene nada que ver con la causa, porque hay procesos para poder resolver los asuntos políticos y el haber tomado la universidad y haberla dejado en esas condiciones no tiene excusa, porque no fue el sistema ni el proceso el que abandonó la universidad, no fue el sistema ni el proceso el que destruyó la universidad, no fue ni el sistema ni el proceso el que tiene mi universidad en esa forma. Fueron los invasores de la universidad los que la destruyeron. Y si la hubieran invadido y si hubieran tomado el tiempo para cortar los jardines, yo mismo estaría quemándoles cohetes ahorita y defendiéndolos. Pero no, llegaron a destruir y el que destruye no merece ningún contemplamiento. Bueno,
Pues Sammy, tenés un minuto para dirigirte a la población, que escuchen tu mensaje Muchas previo gracias. a este evento electoral que se va a estar desarrollando el 25 de junio. Gracias, Ronnie. Primero, agradecerles a ambos la invitación, agradecerles el espacio, se los agradezco en el alma. Y población, guatemaltecos, soy Sammy Morales, Samuel Morales, un guatemalteco como tú, un guatemalteco que no es superhéroe, no tiene superpoderes, lo único que tiene es la gana de trabajar, las ganas de trabajar por Guatemala, y no lo podré hacer solo. Voy a necesitar de tu apoyo, voy a necesitar de mis colegas para poder comunicar y que podamos juntos caminar en la misma visión. Este 25 de junio tienes un llamado a votar. Vota por quien quieras. Elige a quienes van a dirigir el rumbo de nuestra nación. Yo soy una opción y te invito a votar por mí, por mi equipo, por Sammy Morales, por todo el equipo que hemos elegido, por mi vicepresidente Miguel Ángel Moir, por Jimmy Morales para el Congreso. FCN Nación es el camino. Somos gente capaz, somos hombres que dan la cara, que jamás salimos huyendo. No somos perfectos, nos podemos equivocar, pero siempre damos el pecho y jamás nos inclinamos ante nadie. Dios los bendiga. Soy Sammy Morales. Bueno, estimados televidentes, les agradecemos habernos sintonizado nuevamente en este programa. Les invitamos a que nos puedan visitar en nuestras redes sociales, en nuestra aplicación móvil, y que pues continúen viendo este programa. Por favor, si tienen dudas o comentarios, pueden escribirnos o alguna sugerencia y nosotros con mucho gusto pues las estaremos tomando en consideración. Muchas gracias.